De los chicos de Betapix, a los que agradezco el que me hayan invitado, era un poco intentar contar algo que, bueno, yo cuando veo por ahí tutoriales de Git y tal, pues siempre se cuenta lo mismo, o casi parecido. Entonces mi objetivo de la charla era contar algo diferente, no quedarme en lo básico que más o menos la gente que trabaja con Git pues lo conoce, sino en hacer algo más, ¿no? ¿Cuántos de los que estéis aquí usáis Git? Ya no digo trabajar, usar, ¿vale? O sea, casi todos usáis Git. Y en el trabajo del día a día, ¿cuántos usáis Git? Vale, bastante. Vale, entonces, el flujo básico no lo sabemos, ¿no? Vale, entonces voy a pasar de eso y voy a intentar ir a lo avanzado, ¿no? Antes de nada me presento muy brevemente, ¿vale? Ese es mi Twitter y esa es mi web, donde luego podéis ir al blog, no escribo mucho, o sea que tampoco vais a encontrar mucha información. Y a lo que me dedico básicamente es, ahora mismo soy freelance y mi principal tiempo ahora lo estoy dedicando en Rumbo, que es donde estoy trabajando ahora en el área de front, con la gente allí del frontend, y allí paso la mayor parte del tiempo. Luego tengo un proyectillo personal, también emprendo estas cosas que estaban muy de moda, con un proyectillo que se llama Agile Taste. Mezclamos metodologías ágiles con el mundo de la cocina, un tema interesante y diferente. Y luego, pues en mi tiempo libre me dedico a organizar también eventos, Spain.js y Madrid.js. Se dedica al tema de JavaScript. Hacemos una conferencia anual y todos los meses estáis invitados al grupo de Madrid.js, que solemos hacer el tercer jueves de mes. Dicho esto, y una pequeña cuña publicitaria que me vais a permitir, voy a dar un curso de Git el 16 de diciembre, lo digo por si alguien a lo mejor se queda con ganas, porque voy a ir muy rápido. Bueno, pues en ese curso vamos a contarlo tranquilamente, ¿vale? Entonces, pues, que ahí lo tenéis. Y luego es una iniciativa que me gustaría daros a conocer, que es Movember, no sé si lo conocéis, pero es una iniciativa que trata de luchar contra el cáncer de próstata, que ya lleva muchos años, de lo que trata es de recaudar dinero, y básicamente lo que consiste es en dejaros bigote, ¿vale? Durante el mes de noviembre. De ahí lo de November, o sea, Movember, el Mo del mostacho, y November de noviembre, ¿no? Es una iniciativa interesante, se recauda mucho dinero a nivel mundial, y ahí os lo dejo porque, bueno, pues es interesante. Dicho esto, nos metemos ya en harina. Yo siempre que cuento algo de Git, siempre empiezo con la misma transparencia, y es que la gente que viene de otros repositorios de control de versiones, cuando llega a Git, la curva de aprendizaje como que es muchísima, ¿no? Como que parece un mundo, ¿no? La consola, tal, no sé qué. Bueno, pues yo siempre os doy este consejo. Aquí la mayoría de trabajáis con Git, con lo cual esto ya lo habéis tenido que vivir. Es que resetéis todo lo que sabéis de repositorios de control de versiones y vayáis con la mente en blanco a aprender algo nuevo. De hecho, yo suelo trabajar con equipos, diferentes clientes y demás, y le cuesta menos aprender Git a gente que no sabe ningún sistema de control de versiones que a gente que viene de Subversion, CVS o demás, ¿no? Es curioso porque, bueno, tendemos a asociar muchas cosas de lo que ya sabemos y no tenemos la mente despejada para aprender otras, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre está bien el flash ese de los hombres de negro para resetear, ¿no? Yo como voy a ir muy a cosas un poquito más allá, pues entiendo que esto ya lo habéis hecho anteriormente. ¿Qué os quería contar? Bueno, siempre un poquito de situarnos, ¿no? Todos los sistemas de control de versiones llevan muchísimos años, lleva desde los 70 más o menos, ¿no? Y el hito fundamental es cuando empieza CVS, que ahí por los 90 básicamente es cuando tiene más apogeo. Luego llega el maravilloso Subversion, ¿vale? Y bueno, hay muchas empresas que todavía siguen aquí, ¿vale? Siguen en CVS muchísimas y engendros de CVS, Clearcase y historias por ahí. Y Subversion yo creo que muchísima gente sigue todavía con Subversion, ¿vale? Está bien, pero bueno, tiene ciertas limitaciones. Y en el 2000 también aparece BitKeeper. ¿Alguien conoce BitKeeper? Levantad la mano, ¿no? Ni uno. Bueno, pues BitKeeper lleva desde el 2000, ¿vale? Y era el sistema de control de versiones que utilizaba la gente del kernel de Linux. Linus Torvald y sus muchachos utilizaban ¿no? Por allá por el 2000. ¿Qué pasa? Que era open source, perdón, no era open source, no era open source, pero las licencias para comunidades de open source era gratuita. Entonces lo usaba la gente del kernel de Linux. ¿Qué pasa? Que cuando la gente del kernel de Linux decide que BitKeeper la gente de BitKeeper lo hace de pago, dice la gente del kernel de Linux, ¿qué narices estamos haciendo en BitKeeper? Y como tienen coraje y valor, deciden picarse su propio sistema de control de versiones, dejan BitKeeper y se montan Git. ¿Vale? Entonces Git no se lo ha picado solo Linus Torvalds, aunque sí bastante, pero ahí toda la gente del kernel de Linux puso su granito, ¿no? En el 2005.
Esto simplemente a nivel así un poquito de historia, ¿no? Y BitKeeper lo que tratan de mejorar. Entiendo que casi todos sabéis, o todos, lo que es un sistema de control de versiones distribuido, que al final es lo que es Git, ¿no? Muy rápido, simplemente, la diferencia con un repositorio centralizado es que tenemos un repositorio en local. Es decir, si cada uno de vosotros tuviera un repositorio Git, tendría un repositorio en su equipo, ¿vale? No como Subversion, que tenemos un repositorio remoto, ¿vale? Entonces, si somos 3 en el equipo, pues tenemos 3 repositorios diferentes, independientemente de que luego tengamos un repositorio global para podernos sincronizar, hacer copias de seguridad, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero Git en principio no me obliga a tener un repositorio central, ¿no? Sino que cada una de las personas que forman el equipo es un repositorio en sí, con lo cual entre todos podemos compartir código, ¿vale? Más cosas. Esto es súper importante, las áreas, ¿vale? Seguro que el workspace, el index y el local repository todos lo conocéis, ¿vale? Básicamente el área de trabajo, luego el index o staging area, que es donde yo previamente tengo que subir los cambios antes de hacer un commit, y el repositorio local que tenemos cada uno, ¿no? Entonces estas 3 áreas ampliamente conocidas. Luego cualquier remoto, yo puedo tener n remotos contra los que empujo los cambios, hago push, ¿vale? Sería esta zona. Y lo primero que os quería contar es un poquito diferente, que no sé, yo pensaba que esto lo conocía bastante gente, pero preguntando no lo conoce tanta gente, la zona de stars, ¿vale? Es una zona especial de los repositorios Git donde básicamente es un cajón desastre. Es decir, básicamente yo ahí puedo almacenar cualquier commit, ¿vale? O puedo guardar ahí commits de cosas que yo en ese momento no quiero hacer, ¿vale? Es una especie de cajón desastre. Esto también lo conocéis, es el flujo básico. Entonces yo tengo que hacer git add, subir las cosas al staging area y luego hacer commit, ¿vale? Y básicamente, pues hay que tener presente, seguro que muchos dicen, bueno, yo hago git add, luego hago git commit para hacer el commit en mi repositorio, pero yo sé que hay por ahí un comando que es git commit -a, con la opción -a, que me evita tener que hacer un git add, pero no siempre es así, ¿vale? ¿De qué depende que yo pueda hacer un git commit -a o no? Pues depende del estado en el que esté mi fichero, ¿vale? Y básicamente Git tiene una serie de estados, un ciclo de vida, en los que los ficheros pueden estar en ese ciclo de vida en un estado o en otro, ¿no? Básicamente hay 4 estados, pero hay 2, básicamente. Yo lo diferencio en 2. Un fichero está traqueado o untrack, ¿vale? Y en función de que esté track o untrack, básicamente yo puedo hacer el git commit -a o no, ¿vale? ¿Cuándo un fichero está untrack? Pues la primera vez que lo añado. La primera vez que yo añado un fichero en mi working directory, siempre tengo que hacer git add y luego git commit. Siempre, la primera vez. Una vez que el fichero ya está siendo manejado por el repositorio de control, por Git en este caso, ya está track para siempre. Con lo cual voy a poder hacer siempre luego git commit -a cuando yo modifique ese fichero. ¿Vale? Es la principal diferencia. La primera vez que añadimos un fichero, git add y luego git commit, y cuando ese fichero ya está siendo gestionado, hago hacer siempre git commit -a. ¿Vale? Aquí os dejo, esto está sacado de la documentación oficial, ¿vale? Todos estos 3 estados yo los llamo track, que es una vez que ya lo hemos agregado el fichero al sistema de control de versiones y hemos hecho el primer commit, ya está track el fichero, y la primera vez está en track. Vale, ya está. Bueno, la zona de staging, que es lo que os he contado, ¿vale? La zona de staging es muy útil para esas cosas que estoy haciendo y de repente tengo que guardarlas en algún sitio porque me tengo que poner con otra cosa. Pues, ¿dónde lo guardo? ¿Dónde lo dejo? Pues en una zona separada del resto del repositorio, ¿vale? De lo que es la zona, vamos a llamarlo pública del repositorio, ¿vale? El comando básicamente es git stash y a partir de ahí pues tiene una serie de parámetros, ¿vale? Que yo puedo utilizar. Aquí os he dejado todos los comandos resumidos, ¿vale? Por ejemplo, si tiráis el comando simplemente git stash, todo lo que tenéis en el staging area, automáticamente se hace un commit, pero no en la zona pública, sino en la zona de stash, ¿vale? Y luego podéis listar todos los commits que tenéis en ese área, ¿vale? Podéis recuperar el último commit, haces un pop y eso lo que hace es coger ese commit y volver a ponerlo en la zona de trabajo, ¿vale? Y además el pop os elimina el commit de la zona de staging, ¿vale? Podéis mostrar los cambios que ha habido en un commit, podéis hacer apply, que hace lo mismo que pop, lo que pasa que pop lo hace siempre sobre el último commit que he almacenado. Apply lo podéis aplicar sobre cualquier commit. Esto que pone aquí está @0, va 0, 1, 2, 3 y es realmente el identificador de commit de la zona de staging, ¿vale?
Lo bueno de la zona de staging es que los commits que yo guardo ahí los puedo comparar con cualquier otro commit y puedo hacer cosas con esos commits. O sea, a todos los efectos son commits igual de válidos que los commits que hago en mi zona pública, ¿vale? Ejemplo de uso. Seguro que esto le ha pasado a alguien, ¿vale? Estáis trabajando en una funcionalidad, ¿vale? Y llega vuestro jefe, vuestro compañero, quien sea, y os dice, deja lo que estés haciendo inmediatamente porque el servidor en producción está ardiendo, básicamente. Es decir, tienes un bug ahí súper urgente que nos hemos dado cuenta ayer que no estamos facturando por ello, ¿no? En Rumbo, pues, podría contar mil y una anécdotas de este tipo de cosas, ¿no? De repente, pues, la gente no compra viajes, ¿qué pasa? Que no están comprando billetes de avión, algo pasa, ¿no? Entonces tienes que dejar todo lo que estés haciendo y ponerte a resolver ese bug. ¿Qué pasa? Que tienes tu zona de trabajo enmarañada, ¿vale? Con cosas que están pendientes, que has tocado un fichero que todavía no está bien, entonces, ¿qué haces con esos cambios que están pendientes? ¿Dónde los guardo? Si haces un commit en el repositorio, un git commit normal, estás enmarañando tu repositorio, estás metiendo un commit que no es de tu historia, ¿vale? Te puedes abrir una rama y guardarlo ahí, pero ya tienes que empezar a hacer un poco de triquiñuelo, ¿no? Entonces, cuando te llega tu jefe y te dice esto, puede poner esta cara de me voy a acordar de unas cuantas cosas, pues tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, pues lo mejor que se puede hacer es guardar esos cambios en la zona de stars, ¿vale? Voy a tratar de... Esto es arriesgado, esto de hacerlo aquí en directo, pero bueno, voy a tratar de hacer algo en directo. Imaginaos que estamos aquí, yo qué sé, voy a crearme un... ¿Lo veis bien? ¿Lo veis desde el final bien las letras? ¿Sí? Stars, por ejemplo. Ah, no, espérate, lo tengo aquí, vale. Tengo ya un proyectillo creado, ¿vale? Vale, hay un par de ficheros que he creado y demás. Si ya os enseño, esos son los 3 commits que hay, ¿vale? Git status, ¿vale? Tengo el working directory limpio. Ahora mismo está todo limpio. Entonces yo estoy trabajando en una funcionalidad, pues no lo sé, imaginaos que voy a tocar el fichero, no sé, lo que sea. Estoy aquí trabajando, estoy con mi nueva funcionalidad, ¿vale? Y eso, y un bug, ¿vale? De repente hay un bug. Estoy aquí incluso que he hecho, fijaos, git y tengo la zona de staging ya preparadita para dentro de un rato hacer un commit, ¿vale? Llega mi jefe y me dice que me voy a poner con un bug súper urgente. ¿Qué hago? Pues lo llevo a la zona de stars. ¿Cómo? Pues git stars. ¿Vale? Esto lo que ha hecho básicamente es que me ha guardado un commit, ¿vale? En la zona de stars. Entonces, fijaos, si yo vuelvo a lanzar git status, esto está limpio, es decir, me ha dejado todo el working directory y la zona de staging limpia, ¿vale? Si hago un git, bueno, tengo un alias, ¿vale? Esto de git logo, no existe este comando, ¿vale? Es un alias que tengo yo para hacer un git log, no sé si conocéis la opción one line. Esto básicamente lo que hace es que en el log solo me saca el identificador de commit y el mensaje, no me saca en versión extendida. Entonces, para ver el histórico está bastante bien el OneLine. Entonces, yo como lo uso mucho, pues ya me he hecho un alias. Entonces, fijaos que ese commit no me lo ha enmarañado dentro de... Sigo teniendo los 3 commits que tenía antes. ¿Dónde está eso? Bueno, pues podemos ver, tirar comandos a partir de la zona de stars. Git stars, por ejemplo, pues list, ¿vale? Y aquí tengo el commit que acabo de hacer, ¿vale? Cuando yo haya terminado de resolver, pues me puedo crear una rama, irme a otra rama, resolver el bug, hacer todos los commits que quiera, y cuando quiera volver a lo que estaba haciendo antes, en este caso, como quiero recuperar el último commit, pues puedo hacer un git stash pop, y directamente lo que hace es coger ese commit, recuperarlo y volverlo a poner tal como lo tenía, en este caso, pues en la zona de staging. Entonces, fijaos que ya me ha dejado ahí el fichero, vamos a asegurarnos de todas formas haciendo un git status, ¿vale? Y ya tengo ahí otra vez el fichero listo para trabajar. ¿Vale? Entonces, hacer staging es muy útil para este tipo de cosas, ¿vale? Tienes que dejar lo que estás haciendo y ponerte con otra cosa, ¿vale? Seguimos. Si os parece, luego al final dejo para preguntas, porque si no, no me da tiempo seguro a contar todo lo que tengo. Entonces, os apunté las preguntas y luego, si queréis, las vamos al final. Seguimos viendo cosas de Git, cosas internas. G, súper importante. Vamos a hablar de punteros. ¿Quién aquí programa o programa en C? Bien. Vale. Pues los punteros, pues nuestro pan de cada día, ¿no? Cuando programamos en C. Bueno, pues al final
Git no deja de ser una serie de punteros. De hecho, la principal diferencia, así a grosso modo, con respecto a Subversion, por ejemplo, Subversion cuando hacéis un tag, hacéis una etiqueta o hacéis un branch, lo que estamos haciendo realmente es una copia física de los ficheros, moviéndolos o copiándolos de una carpeta a otra carpeta, ¿vale? En Git no, en Git estamos manejando punteros, ¿vale? Entonces hacer una rama en Git es crear un puntero y apuntarlo a un commit, no deja de ser un nodo, ¿vale? Entonces, por eso Git, por ejemplo, el manejo de ramas es súper eficiente, porque al final es manejo de punteros. Cuando yo hago un switch de una rama a otra rama, en el fondo estoy cambiando un puntero. ¿Y qué puntero es el que estoy cambiando cuando me cambio de rama? Pues el puntero head, ¿vale? El puntero head apunta a la rama actual en la que estoy, ¿vale? Y al último commit, por defecto, ¿vale? Por tanto, head simultáneamente solo puede apuntar a un sitio, ¿vale? O apunta a un commit o apunta a otro, pero head no puede estar nunca apuntando a dos sitios, ¿vale? Y por defecto, Git head siempre lo tenéis apuntando a la rama activa, el último commit de la rama activa, ¿vale? ¿Dónde guarda la información Git de dónde está apuntando head? Bueno, pues dentro de cada repositorio Git tenéis un directorio que es .git, ¿vale? Si os metéis ahí dentro hay un fichero que se llama head en mayúsculas, ¿vale? Y ahí lo que básicamente en texto plano os vais a encontrar esto, ¿vale? En este caso, fijaos, head me dice que está apuntando a la rama master, ¿vale? Si yo lanzo un comando git checkout -b, que básicamente lo que hace es crear una rama nueva y posicionarme en ella, ¿vale? Y vuelvo a consultar el contenido del fichero head, vemos que ha cambiado y ahora head está apuntando a esa nueva rama, con lo cual head sabemos que está guardado ahí, por decirlo de alguna manera. Yo no recomiendo entrar en este directorio y tocar nada a pelo, es decir, siempre que queréis hacer algo hay que hacerlo mediante un comando, en este caso git config suele ser el comando para tocar temas de configuración y no es recomendable que toquéis a pelo, salvo que tengáis ya un mal mayor, que sí que tenéis que entrar al punto .git este, pero en principio no lo recomiendo. Más cosas. Cosas raras que yo cuando me pegué al principio con Git me resultaba raro. De repente te encuentras en comandos con doble guión por ahí. ¿Qué es eso de doble guión? ¿Por qué en unos comandos sí y en otros no? Bueno, pues el doble guión básicamente lo que sirve es para separar argumentos. Básicamente, entonces, por ejemplo, en este comando, que básicamente me hace una diferencia entre dos ramas y demás, yo quiero que me haga la diferencia entre dos ramas, entre la rama master y la rama master en el repositorio origin, en este caso, de un fichero concreto, ¿vale? Entonces, ¿cómo le digo yo el nombre del fichero? ¿Cómo separo el parámetro del nombre de las ramas y del repositorio remoto? Pues en este caso con doble guión. Esto lo que me está indicando es que es un fichero, ¿vale? Generalmente la opción de doble guión siempre va al final con un fichero, porque es lo que intenta separar, ¿vale? En este caso quizás lo veáis mejor. Con checkout. Checkout en Git sirve para, por lo menos que yo recuerde, tres cosas diferentes, ¿vale? Git checkout, sin nada más a continuación, un nombre de algo a continuación, lo que hace es cambiarme de rama, ¿vale? Con lo cual, si yo hago git checkout master, lo estoy cambiando a la rama master, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo tengo una rama que se llama main C? ¿Vale? En este caso, si yo tengo una rama que se llama main C y hago git checkout main C, me cambia esa rama, ¿vale? Pero ¿qué pasa si main C es un fichero? ¿Vale? Y yo quiero decirle, porque otra cosa que hace checkout es cambiarme o echarme para atrás una serie de cambios. Los últimos cambios que he hecho, yo hago git checkout de un fichero y me echa los cambios para atrás, ¿vale? Entonces, como yo git checkout le tengo que poner el nombre de una rama. Entonces, ¿cómo le digo que quiero aplicar git checkout a un fichero? Pues a continuación le ponéis el guión, git checkout guión, y lo que viene a continuación es el nombre de un fichero, con lo cual estamos echando para atrás los últimos cambios que hicimos en main C en este caso, ¿vale? Entonces, para poder decirle a checkout que quiero trabajar sobre un fichero y no que me haga el cambio de rama, utilizo en este caso el doble guión, ¿vale? Entonces, os lo vais a encontrar para este tipo de situaciones, ¿vale? Vale. Flujo básico lo tenemos claro, ¿vale? Estas son las tres áreas más importantes que os he comentado antes. Estoy en el working directory, en el working area, donde yo trabajo, mi sistema de ficheros, ¿vale? Ya sabemos que para añadir cosas a la zona de staging o index tenemos que hacer el git add y luego hago el commit, ¿vale? Lo que muchas veces no tenemos claro, aunque Git nos sugiere en la consola y demás, es cómo he hecho para atrás las cosas, ¿no? El principal problema que me encuentro con la gente que quiere usar Git es el miedo, es decir, miedo a cagar, básicamente. Es miedo intrínseco del ser humano, es decir, que cuando cogemos algo nuevo, pues tenemos miedo a cagarla, ¿no? No os preocupéis por cagarla en Git, porque
prácticamente todo tiene un undo, prácticamente todo, ¿vale? Si yo me he confundido y hago un commit y quiero deshacer ese commit, lo puedo hacer. Yo me he confundido y he borrado un fichero por error, puedo recuperar el fichero. ¿Vale? Casi todo, por no decir todo, bueno, no todo, pero casi todo se puede echar para atrás, ¿vale? Entonces, pues, no tengáis miedo a probar con Git porque al final, pues, podemos echar para atrás los cambios. Eso sí, podéis echar para atrás cualquier cosa siempre que no hayáis hecho un push, ¿vale? En el momento que habéis publicado vuestros cambios a un repositorio público, ya no cambiéis cosas de vuestro local porque estáis jodiendo al resto del equipo, ¿vale? Es decir, si estás trabajando 7 personas en un repositorio y tenemos 7 commits en un orden, yo hago eso público y todos vosotros os sincronizáis ese repo, si a mí se me ocurre la brillante idea de cambiar 2 commits de orden, eso se puede hacer, o quitar un commit del medio de mi repo, ya estoy fastidiando, porque si yo hago un push de eso, ¿vale? El resto tendrá otra foto del repositorio, con lo cual es complicado, ¿vale? Y ese tipo de situaciones al final tienen mala solución, ¿vale? Entonces, si no habéis hecho un push, en vuestro local haced lo que queráis, ¿vale? Y podéis hacer prácticamente cualquier cosa. En el momento que habéis hecho un push, ya cuidado con cambiar la historia y empezar a hacer cosas raras, ¿vale? Ese es mi principal consejo. Entonces, para echar cosas para atrás en este caso, cuando estamos trabajando en la zona de staging, pues yo he metido algo en la zona de staging y lo puedo sacar con 2 comandos, con el rmcachet o con el resetg. La diferencia entre usar un comando u otro es si yo he hecho ya el primer commit en mi repo o no. Si yo no he hecho el primer commit en mi repo y quiero echar para atrás lo que he subido al staging area, tengo que tirar git rmcachet y el fichero que quiero echar para atrás. Si ya he hecho el primer commit en mi repo y head ya existe, ¿vale? Pues puedo hacer un git reset head y el nombre del fichero, y lo que hace es sacar ese fichero de la zona de staging, ¿vale? Esto la propia consola os lo dice, ¿vale? Es decir, no hace falta apuntarlo a ningún sitio. Yo estoy, fijaos, por ejemplo, no sé en qué estado tengo este repo, ¿vale? Por ejemplo, he hecho cambios, bueno, fijaos que, por ejemplo, ya he hecho cambios en este repo, ¿vale? Estos cambios no están en la zona de staging, ¿vale? Con lo cual los voy a poner en la zona de staging. Unit AD, hago un git status otra vez, ¿vale? Ahora ya sí están en la zona de stage y la consola propia me chiva el comando que tengo que lanzar, git resetg, nombre del fichero en este caso. Como ya he hecho más de un commit, puedo utilizar git resetg. Si no hubiera hecho el primer commit, el comando que me sugiere aquí es el git rmcachet, ¿vale? O sea que la propia consola me dice un poco y me guía en lo que puedo ir haciendo. Vale, seguimos. Vale. Referencias y referencias simbólicas. Esto es también bastante interesante conocerlo. En Git, cualquier nombre de rama, cualquier nombre de tag, ¿y qué más? Sí, cualquier nombre de rama, cualquier nombre de tag y el puntero head, por ejemplo, y algún otro puntero, se pueden utilizar como nombres. Es decir, yo puedo hacer referencia al último commit de mi rama utilizando el nombre master, suponiendo que mi última rama, que mi rama actual se llama master, ¿vale? Esos son lo que se llama referencias, ¿vale? Entonces podéis utilizar nombre de rama, ramas remotas y tags como referencia a commits de vuestro repo, ¿vale? Pero además también existen las referencias simbólicas, que son nombres que ya da Git a punteros, ¿vale? Ya hemos visto una referencia simbólica que es head, ¿vale? Y hay 4 referencias simbólicas más. Yo por abreviar, aquí os cuento la que yo más he usado. Aparte de head, que ya hemos visto que es un puntero al último commit de la rama activa, está orihead como interesante también, que es el estado previo al que estaba head antes de haber hecho una operación principalmente de merge y de pull, creo recordar, ¿vale? Entonces, si yo tenía el puntero, no sé si incluso a lo mejor pintar, tenéis un rotulo aquí, sí. Imaginaos, esta es mi rama activa y aquí está head, ¿vale? Y aquí tengo por aquí otra rama, ¿vale? Yo quiero hacer el merge, ¿vale? De estas 2 ramas. Cuando yo termine de hacer el merge, head estará aquí, ¿vale? Pero previamente a que head esté aquí, Git me pone un puntero aquí y este es origen, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues si quiero echar para atrás el último commit, por ejemplo, pues simplemente tengo que volver aquí y ya está, ¿vale? Entonces es un puntero interesante para echar para atrás ciertas cosas, ¿vale? Bueno.
aquí os lo cuento, luego estas transparencias se las pasaré o algo y las subiré en algún sitio, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué potencia me da a mí poder utilizar estas referencias simbólicas? Pues poder hacer referencia a commits sin saber el identificador de commit. Ya sabéis que en Git todo commit tiene un identificador, que es un chorro bastante gordo, y ese identificador es único. Con lo cual, si yo me quiero posicionar en un commit, al final pensar commit como una foto de mi sistema de ficheros. Entonces, según voy haciendo commit, voy echando fotos a mi sistema de ficheros. Si yo quiero volver para atrás, si yo quiero volver al pasado, ¿vale?, a una foto previa de cómo estaba mi sistema de ficheros, tengo que ir a ese commit, ¿vale? La forma de posicionarme en ese commit, pues siempre es a través del identificador, ¿vale? Entonces, si yo no me sé ese identificador, otra forma de poder posicionarme en un commit es a través de su nombre, de la referencia que tengo a través del nombre de una rama o a través de cualquier cosa, y utilizando estos dos simbolitos, ¿vale? Acento circunflejo y el simbolito conocido como el flequillo de la ñ o el rabillo de la ñ, pero se llama virgulilla, ¿vale? Entonces la virgulilla esta, pues yo me permite hacer referencia a commits en el pasado, ¿vale? Un ejemplo, este es mi commit actual, ¿vale? Si yo quiero hacer referencia a este commit anterior, ¿vale?, hay dos formas de hacerlo. O si estoy en la rama master, pongo master acento circunflejo, eso quiere decir un commit para atrás, ¿vale? Dos commits para atrás sería master dos acentos circunflejos, ¿vale? Hasta ahí es cómodo, y a partir de dos para atrás es bastante incómodo ir poniendo tantos acentos circunflejos como commit quiera ir para atrás. Es decir, si quiero ir 25 commits para atrás, tendría que poner 25 acentos circunflejos. Bastante complicado, ¿vale? Entonces, la virgulilla y un numerito me indica cuántos commits para atrás puedo ir, ¿vale? De tal forma que si yo estoy en este commit y quiero ir al cuarto commit empezando por el final, tengo que poner nombre simbólico, master, imaginaos que estoy en la rama master, virgulilla y el número de commit que quiero ir para atrás, ¿vale? Esto es interesante, sobre todo para algo que os voy a contar ahora, que es hacer reset y cosas ya un poco más especiales. Yo puedo posicionarme en el commit al que quiero hacer reset o con su ID o de esta forma, que es bastante más habitual. Es decir, si yo sé que la última operación o el último commit que hice lo quiero echar para atrás, pues sé que tengo que irme a master uno para atrás, ¿vale? Es decir, imaginaos que este es mi último commit, ¿vale? Aquí tenemos master. No sé si veis al final, esperad. Imaginaos. Bueno, este es el final del repo, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí está master, ¿vale? Si estoy en la rama activa, además aquí también está head, ¿vale? Si yo quiero quitar este commit y dejar el repositorio ahí, ¿vale? Os voy a enseñar el comando que es hacer un reset. ¿Y dónde me tengo que posicionar? Me tengo que posicionar en el penúltimo commit. ¿Cuál es el penúltimo commit? En este caso, master acento circunflejo. Entonces, podría hacer un git reset de master acento circunflejo, y lo que hacemos es, me cargo este commit y me posiciono ahí. Entonces, para este tipo de cosas y de operaciones es interesante saber las referencias simbólicas y utilizar estos dos símbolos, ¿vale? Bastante útil. ¿Vale? ¿Cómo podemos saber? Claro, si quiero irme a un commit para atrás o a dos, es fácil, ¿vale? Pues si quiero irme a un commit concreto y no sé qué número es de commit, el 25, el 36, ¿qué comando podéis lanzar? El git show branch, --more, igual, y el número de commit que queréis sacar. Y esto lo que hace es sacaros el mismo listado que saca git log, lo que pasa que en lugar de poneros el identificador de commit, os pone la referencia simbólica de ese commit, ¿vale? Ejemplo. Espera. Git log. ¿Vale? Fijaos que por defecto el log me saca el identificador de commit. Como estoy lanzando one line, no es el identificador completo, son los 7 primeros dígitos del identificador, ¿vale? Pero el identificador es bastante más corto. Entonces, si yo tuviera 257 commits, ¿vale? Y yo me quiero ir a un commit que veo por el mensaje, que es donde tengo resolución del bug, no sé qué, ¿a qué commit me voy? O me voy con el identificador, ¿vale? O digo, bueno, pues git show branch more, en este caso tengo 3 commits, pues 3. Y es lo mismo, lo que pasa que aquí me dice la referencia simbólica a la que puedo ir ese commit, ¿vale? Entonces, simplemente, pues si quiero ir al primer commit, en este caso podría irme con master virgulilla 2, ¿vale? Tan sencillo como eso. Vale, seguimos.
Vale, los commits. Ya os comentaba que los commits realmente son fotos que yo he hecho, snapshots que yo he hecho a mi repositorio, en el fondo. Yo me gusta verlo así. ¿Vale? Entonces, ¿cómo echamos esas fotos a mi sistema? ¿Cómo yo creo un commit en mi repositorio? Básicamente solo hay dos formas de crear commit en un repositorio Git, o con el comando commit o como resultado de un merge, por ejemplo. Como resultado del merge se crea un commit, pero no tenéis ninguna otra forma de crear commit en vuestro repositorio. Entonces, si queremos crear un commit expresamente, lanzamos el comando git commit, ¿vale? Comando git commit, el más habitual es con el "-m" para poner el mensaje, ¿vale? Luego, si mi fichero está track, no tengo que pasar por el staging area con el git id y puedo hacer un git commit "-a" y "m", ¿vale? Esto lo que hace directamente es que no tengo que hacer el git id, ¿vale? Y además le pongo el mensaje, ¿vale? Además, puedo hacer commits no de todo lo que tengo en el staging area. Imagina que en el staging area tengo 8 ficheros y yo quiero hacer commit de un fichero solo, pues puedo hacer git commit, el mensaje, y luego poner el fichero sobre el que quiero hacer commit, ¿vale? Hasta aquí entiendo que la mayoría lo conoce. Y un comando un poco desconocido a veces, pero también muy interesante, es utilizar git commit con la opción amend, ¿vale? Esto básicamente, cuando hacemos un git commit amend, además no hace falta ponerle el "-m" del mensaje, lo que estamos haciendo es machacar el último commit, ¿vale?, añadiéndole la información que teníamos en el staging area en ese momento. Es decir, yo tengo en este commit, imaginaos que este es el último, y tengo X cosas. He modificado un fichero, he borrado otro, etcétera, etcétera. Y quiero añadir cosas, pero no quiero crear un commit nuevo, sino quiero que esas modificaciones se añadan al último commit, ¿vale? Pues entonces hago las modificaciones que sea, hago el git add, y luego en lugar de hacer un commit normal, hago un git commit con la opción amend, ¿vale? Entonces no creo un commit, sino que machaco el que había. No es que se machaque, sino que se añade la información, ¿vale? De hecho, el commit cambia, porque si viéramos el identificador de commit, del commit antiguo y del commit machacado o actualizado, es distinto el identificador, por lo cual quiere decir que el commit se está modificando, ¿vale? ¿Y para qué quiero utilizar esto de la mía? Vale, pues el 99,9% de las veces lo vais a utilizar cuando la habéis cagado y os habéis dado cuenta en el milisegundo después, ¿no? Os habéis dejado algo en un commit o algo de esto. Es decir, típico error, pues cambiar tipos, ¿no? Es decir, que yo pongo cosas como, en lugar de poner stop, pues pongo, no me he dado cuenta, he subido esto, pues imaginas que este es el nombre de un fichero o una línea de código, que lo del length, yo todavía no sé si es length GHT o GTH, siempre tengo la misma duda. Entonces te confundes, como estás con JavaScript, además el editor no te dice nada, con lo cual subes eso y el Firefox te dice que no, que length no existe esa propiedad, ¿vale? Te dicen, mierda, era con la GHT, no me acuerdo, ¿vale? Entonces tengo que modificar eso. Entonces, opción, lo modifico y creo un nuevo commit. Soy un paquete y no me acuerdo cómo es length GHT, entonces te tengo que modificar, ¿vale? Eso está bien, pero eso cuando yo veo la historia de mi repo, pues eso queda un poco feo, ¿no? Entonces lo guay es que cuando tengo este tipo de errores no creo un nuevo commit para no ensuciar el histórico, sino que lo añado al último commit, ¿vale? Este puede ser un ejemplo de uso. Otro ejemplo de uso es que yo he hecho un commit y se me ha olvidado añadir un fichero, ¿vale? Imaginaos, tengo que hacer una modificación de un bug. La resolución del bug consiste en tocar el HTML, el JavaScript y el CSS. Y yo cuando hago el commit se me ha olvidado que el CSS lo tenía que añadir. Se me ha quedado por ahí perdido. Hago otro commit diciendo que añado, modifico el HTML y el JavaScript. Y luego hago otro commit y el CSS también. Esto debería ir junto, ¿no?, en un commit, porque es un commit funcional. Entonces, la mejor manera es añadir el fichero que me he dejado, hacer un git add y luego hacer un commit, en este caso amend. ¿Vale? Entonces me añadiría el fichero ahí, ¿vale? Son las dos opciones o las dos formas en las que lo vais a encontrar, y bastante, por lo menos yo, pues la cago bastante, y sobre todo este tipo de cosas, pues es bastante interesante para no ensuciar el histórico, ¿vale? Yo siempre digo que tu histórico del repo, de commits, es como si estuvieras escribiendo un cuento, básicamente. Es decir, alguien que lo lea tiene que ser capaz de leer la historia de tu repo, ¿vale? Entonces, esa historia tiene que ser coherente, ¿vale? Entonces, si estamos haciendo funcionalidades y estamos desarrollando y a veces vamos eso como locos, lo que es interesante es siempre antes de hacer un push, siempre antes, reviso la historia y veo si realmente la historia que estoy contando, el cuento que estoy contando a nivel de mensajes de log es coherente. Si no es coherente, lo bueno de Git es que es muy potente. Yo puedo cortar y pegar básicamente, cambiar los commits, moverlos, juntar 2 commits, 3 commits,
de un commit a hacer 2 commits, o sea, puedo hacer cualquier cosa que se os ocurra a nivel de reordenación de commit y tal, ¿no? Entonces, pues es interesante esto. Espera, lo hago muy rápido, creo que tengo aquí un repo preparado. Vale, sí, por ejemplo. 02. Vale. Por ejemplo. Aquí la he cagado y al crear el RESMI he puesto bienvenido y he variado eso. ¿Vale? Entonces digo, esto es un error de tipo, pues no voy a crear otro commit para resolver esto. Entonces digo, bueno, pues resuelvo el fallo, modifico el fichero, digo, bueno. No penséis que habitualmente programo con BI, esto es solo para impresionar. Las charlas todas con BI, pero luego no. Entonces ahí, fijaos, he modificado, ¿vale? Veo el status. Vale, el fichero está modificado. Como es un fichero que ya tenía en mi sistema de control de versiones, está track, con lo cual yo no tengo que hacer el git add, puedo hacer ya un git commit -a, ¿vale? En este caso, si quisiera hacer un commit, tendría que hacer a-m y el mensaje, pero como quiero hacer un amend, pues amend, ¿vale? El amend lo que te dice es, vale, ¿quieres? Te abre el editor por defecto, en este caso el por defecto que tenéis en Git es el Vim, pero lo podéis cambiar también, podéis poner Sublime o cualquier otro editor que tengáis en vuestro sistema, lo podéis cambiar con una propiedad, ¿vale? En este caso te abre el editor por defecto y te dice, oye, este es el último mensaje del último commit, ¿quieres dejarlo? Si no lo tocas, guardas, y él lo que ha hecho ha sido modificar el commit, ¿vale? Con el punto pues podéis utilizar rangos de commits, ¿vale? Luego podéis sacar también el log de commits, es decir, podéis sacar todos los commits en los que interviene un fichero. Esto es súper interesante muchas veces para a lo mejor detectar bugs o funcionalidades que quiero modificar. Es decir, quiero modificar el fichero index no sé qué. ¿En qué commits aparece? Pues hacéis un git log _ y el nombre del fichero y os lista todos los commits en los que aparece ese fichero, ¿vale? Es súper interesante también para resolver bugs y demás. Y algo muy potente, podéis usar git log _ grep y aquí poner una expresión regular, rollo grep, ¿vale? Entonces, eso es la potencia absoluta para buscar logs, ¿vale? Para buscar commits realmente de log, ¿vale? Si le ponéis la opción no merge, por ejemplo, pues os elimina del histórico de logs, todos los commits que son de merge, ¿vale? De fusión de ramas. Esos a veces no me interesan mostrarlos porque no me aportan más información que he fusionado 2 ramas. Entonces, si quiero eliminar esos commits de mi log, pues le lanzo la opción no merge, ¿vale? Y luego también podemos buscar por fechas, ¿vale? Tenéis desde una fecha, anterior a una fecha y posterior a una fecha, ¿vale? Y el formato de fecha pues es año y medio, ¿vale? Entonces podéis buscar entre rangos de fechas, dime cuáles son los commits que hice hace un año, desde el año pasado hasta hoy, cualquier cosa, ¿vale? Y muchísimas más opciones que tenéis en la docu de Git, que el log, pues hay miles de millones de opciones, ¿vale? Pero yo estas son las que más uso. Vale, más cosas, entrando ya en faena. Arreglamos commits, ¿vale? Comandos que podéis usar para deshacer.
¿vale? Vas a deshacer cagadas. Bueno, pues git checkout guión guión y el nombre del fichero que quiero deshacer, básicamente lo que hace es descartar cambios que yo tenía en el string-area, ¿vale? Lo que hace es volcar estos datos y volver para atrás el repositorio en este caso. Bueno, no el repositorio porque no he llegado ni siquiera a hacer un commit. Un ejemplo de esto que yo uso mucho es, imaginaos, que estaba en este repo, por ejemplo, ¿vale? En el que tengo un fichero que es el readme y hago esto. Me lo cargo, ¿no? No está el readme, no hay nada, ¿vale? Digo, me lo he cargado. ¿Qué hago? ¿Vale? Pues hago un git checkout, guión guión, y en este caso, del readme, ¿vale? No sale ningún mensaje, pero si yo vuelvo a hacer un ls-la, ya vuelve a estar otra vez en readme. ¿Vale? Entonces, como no he llegado a hacer un commit y estaba el cambio de borrado del fichero en el string-area, ¿vale? Si lo vuelvo a hacer otra vez, si vuelvo a cargarme el fichero, ¿vale? Y hago un git status, vemos que en el string-area está el cambio de que se ha borrado ese fichero, ¿vale? Por tanto, lo que hago con checkout es deshacer lo que he metido en el string-area. En este caso es borrar el fichero, ¿vale? Entonces, vuelvo a hacer el comando y deshago lo que hay en el string-area, con lo cual el borrado desaparece, ¿vale? Esto porque no he hecho commit. Si hubiera hecho commit no puedo hacer el checkout, este que acabo de hacer. Esto es solo cuando los cambios están todavía en el string-area, ¿vale? Y una cosa muy interesante para lo que sirve también el checkout es para volver al pasado. ¿Habéis visto la película de Regreso al Futuro de Michael J. Fox? ¿No la habéis visto? Yo me la he visto como 30 millones de veces, es una de mis películas favoritas. Y lo que mola de eso es que puede volver al pasado y cambiar el pasado, ¿no? Y si cambias el pasado afecta al futuro, este tipo de cosas. Bueno, pues eso también puede pasar en Git, ¿no? ¿Cómo puedo ir yo a un commit en el pasado? Volver a un commit significa que mi sistema de ficheros vuelve a estar como estaba en esta foto. Si esto es una foto de mi sistema de ficheros según va avanzando, ¿vale? Si yo estoy aquí y he añadido 50 ficheros y vuelvo aquí, vuelvo al pasado, esos ficheros no existen ahora mismo en mi sistema de ficheros, ¿vale? Entonces, con la opción git checkout y el identificador del commit al que queréis volver, volvéis al pasado, ¿vale? Vais con... ¿cómo se llamaba este? Del pelo canoso, Doc, ¿no? Volvéis con Doc en la máquina del tiempo, el condensador de flujo y tal, y volvéis al pasado, ¿vale? Entonces os quedáis aquí. Básicamente eso lo que hace es que get temporalmente os lo deja en el commit que le habéis dicho, ¿vale? Y entonces aquí ya empiezan los problemas, porque ¿qué pasa si yo vuelvo al pasado y me da por hacer algún commit aquí? En el pasado, es decir, modifico un fichero y hago un commit. ¿Qué pasa? Estoy cambiando el curso temporal de la historia, entonces se crea un universo paralelo. ¿Qué pasa? ¿Se cambia la historia? ¿Os acordáis de la película? Que él cambia no sé qué con la madre, entonces ya no se va a casar con el padre, entonces la foto empieza a desaparecer y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo vuelvo al pasado y cambio este commit, ¿qué pasa? ¿Que esta historia ya no sirve? ¿Vale? Empiezan ya mis dudas con Git, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, cuando hago un git checkout, me posiciono aquí, hago lo que sea y hago un commit, no estoy modificando mi línea del tiempo, estoy creando otro commit por ahí, ¿vale? En paralelo, con lo cual estoy cambiando la historia y estoy haciendo una historia nueva. No es que la esté cambiando, esta sigue, pero estoy haciendo una historia nueva, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no creáis una rama cuando hacéis esto, este commit se queda por ahí en el limbo. Es decir, yo luego vuelvo aquí, ¿vale? Y ese commit no está en mi historia por ningún sitio, ¿vale? Entonces, si queréis hacer este tipo de cosas, es decir, volver al pasado, porque queréis sacar una nueva rama, una nueva versión de lo que sea de un commit anterior, os vais a ese commit y creáis una rama. Crear una rama en Git es crear un puntero. Y a partir de esa rama que habéis creado, ya hacéis el commit, con lo cual, imaginaos que la llamo F1, porque quiero hacer una funcionalidad. Cuando he dado ese nuevo commit, ya sí tengo ese commit anclado en mi historia, como si dijera. Entonces ya aunque vuelva aquí, este commit ya sí está asociado a una funcionalidad, ¿vale? Esto sería para ¿Te hago una pregunta? ¿Alguna forma de crear los commits conversiones, estos que no tienen branch? Sí, todo se queda al final, o sea, esto que se queda en el limbo, se queda en el repositorio guardado, ¿vale? Y hay un comando súper interesante, alguna vez os acordáis de mí, por este comando, reflog,
¿vale? Reflog te dice el histórico de todo lo que está pasando en tu repo, ¿vale? Con lo cual, este que se ha quedado en el limbo, si no te acuerdas del identificador ni nada, porque te das cuenta que te hacía falta 10 días después de que lo hiciste, haces un git reflog y ahí se va quedando todo marcado. Y aquí te va diciendo el identificador de commit, con lo cual podrías volver ahí, es decir, podrías hacer un git checkout de este identificador. ¿Vale? Y me posiciono ahí, en este caso. ¿Vale? De hecho, fijaos que la propia consola, cuando yo hago un git checkout y bajo hasta aquí, me dice, de buena manera, me dice, bueno, tu head ya no está donde debería estar, está en otro lado, ¿vale? Fijaos que aquí en la consola me dice que no esté en ninguna rama, ¿vale? No es que no esté en ninguna rama, es que donde debería estar, que es en el último commit de la rama master, ya no estoy ahí, con lo cual me dice detached que tu head ahora mismo no está donde debería estar. Deberías crear una rama, ¿vale? Es decir, si haces cualquier cambio, si quieras tal, deberías crear una nueva rama, que es lo que os he contado yo. Es decir, volvemos al pasado, vale, me pongo aquí, y ahora, quiero a partir de aquí sacar funcionalidad, hago un git checkout -b de la rama, y a partir de ahí ya empiezo a hacer commit, con lo cual lo que consigo es sacar una rama desde aquí en paralelo. ¿Vale? Había otra pregunta. ¿Hay forma de hacer un merge con lo que sacas a la cabeza? Luego al head. No es recomendable hacer un merge porque haces un merge de algo, estás diciendo hacer un merge de este commit que está en el limbo con la rama. Tendrías que hacer una rama, seguir en esa rama y luego si quieres es hacer el merge de la rama nueva con la master que tuvieras. Si te pasa esto y este commit se te ha quedado por ahí en el limbo y quieres incorporarlo a tu línea, no hagas un merge porque te va a quedar ahí un merge con algo que no está en ningún sitio. Tienes que hacer un cherry pick. Un cherry pick es básicamente coger un commit y moverlo a otra rama. Entonces un cherry pick es como si fuera un merge, pero coges y copias físicamente este commit de aquí a aquí, con lo cual te aparece en tu línea, ¿vale? Pero no es un merge. Seguimos, ¿vale? Si no, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? A las 9. A las 9 chapado, me quedan 10 minutos. Voy a intentar ir a la parte final, que es donde está un poco lo más interesante. Vale. Esto es interesante, me voy a parar aquí un poco y luego ya voy para adelante. ¿Cómo elimino commits de mi repositorio? ¿Vale? Me he confundido, la he cagado, lo que sea. ¿Cómo elimino commits? Pues haciendo un reset. ¿Vale? Poniendo un poco... Este es el último commit que he hecho y lo quiero eliminar porque la he cagado. ¿Vale? Entonces quiero que head pase de estar aquí a estar aquí. ¿Vale? Entonces esto lo quiero quitar. Quiero echar para atrás esos cambios. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacerlo? Con el reset. El reset básicamente lo que hace es posicionarme el puntero al commit que yo le diga. Es decir, git reset, número de commit. Entonces lo que hace es, el commit que yo le digo en el reset es donde yo quiero que se me posicione, el puntero. No le estoy diciendo el commit que quiero borrar. ¿Vale? Es decir, si yo estoy en master y quiero cargarme el último commit es master. Yo puedo acceder a través de master. Entonces, si quiero cargarme el último commit, tengo que hacer git reset master, por ejemplo, acento circunflejo, es decir, posicionarme el puntero al penúltimo commit. ¿Vale? Entonces, una vez que yo tengo claro que me quiero calzar el commit, el último, ahora digo, vale, ¿y qué hago con lo que yo tenía en ese commit? Es decir, con el change set que había en ese commit, con el conjunto de cambios que yo tenía en ese commit. ¿Qué hago? ¿Me lo cepillo? ¿Me lo llevo al staging area? ¿Me lo dejo en el working directory? Dependerá de lo que quiera hacer. ¿Vale? Entonces, en función de lo que queráis hacer, le ponéis una opción u otra al reset. ¿Vale? Esto mejor, bueno. Este es el flujo, ¿vale? Entonces, yo he hecho un commit que quiero echar para atrás. ¿Vale? Entonces, si queréis borrar ese commit de vuestro histórico y los cambios que tenía ese commit, dejarlos en el staging area, porque a continuación vais a hacer otro commit con otra cosa, podéis hacer un git reset soft, ¿vale? Y lo que hace es eliminar el reset y dejaros los cambios que contenían ese commit en la zona de index, en el staging area, ¿vale? Preparados para que hagáis cualquier otra cosa, ¿vale? Si por el contrario no queréis dejarlo en el staging area, queréis dejarlo en el working area, pues podéis hacer la misma opción con la opción mixed, ¿vale? Que básicamente hace lo mismo, se calza el commit, pero los cambios me los dejan en el working area. Con lo cual hago lo que sea y tendría que volver a hacer el git id y luego el git commit. ¿Vale? Y la última opción, que es hard, como su propio nombre indica, si hacéis un git reset hard, básicamente estáis eliminando el commit
y todos los cambios que contenía los elimináis. ¿Vale? Entonces, cuando no queréis dejar rastro de vuestra cagada, ¿vale? A riesgo de que los cambios que contenía ese commit los vais a perder, ¿vale? Pues hacéis un git reset hard, los ponéis en este caso en master acento circunflejo y todo lo que ha pasado aquí en ningún sitio se verá, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos, bueno, por ejemplo, antes estaba en el pasado, ¿cómo vuelvo al presente? Pues vuelvo a master y checkout master, ¿vale? Me vuelvo a posicionar otra vez en el, estaba antes de aquí, me vuelvo a posicionar otra vez en el presente. En este no tengo, en este solo tengo, a ver, log, online, solo tengo un commit. Imaginaos que voy a meter otro commit, no sé, creo por aquí otro fichero rápidamente, id git commit -m, otro, vale, y ya tengo dos commits. Imaginaos que me quiero eliminar el último commit, ¿vale? Git reset, hard, ¿y dónde me quiero posicionar con el puntero? Pues a este. Entonces o le digo este id o le digo, en este caso como estoy en master 1 para atrás, ¿vale? Me lo ha borrado. Entonces ahí no ha quedado rastro de ese commit y si yo hago un ls-la, el fichero ese que creé no existe por ningún sitio, ¿vale? Pero ¿qué pasa si hago un reflog? Pues que os han cazado, ¿vale? Como el reflog se almacena todo lo que va pasando, pues aparece que se ha utilizado un reset, ¿vale? Y ese es el commit sobre el que se ha utilizado el reset, ¿vale? Con lo cual podríais acceder al commit ese que habéis borrado en última instancia, ¿vale? O sea que aunque, fijaos lo que os decía, no os preocupéis, incluso aunque lo habéis cagado y habéis hecho un git reset hard, ese commit todavía no se ha borrado realmente del sistema de ficheros, con lo cual, o sea, del sistema de ficheros, del repositorio. Entonces, incluso podríais volver a aplicar ese commit sobre vuestro sistema haciendo un cherry pick, por ejemplo, ¿vale? O sea que, aunque la caguéis de esta manera, el git reflog siempre os canta todo, ¿vale? Y os va guardando los commits que se van produciendo. Vale. Los que vengáis de Subversion, os sonará el revert, ¿vale? Pero el revert de Git funciona de distinta manera. El revert está el reset que me resetea, ¿no? ¿Y el revert qué hace? Un git revert sobre un commit. Pues hace la acción contraria que hicimos en el commit. Es decir, si yo tengo un commit en el que he borrado un fichero y hago un revert sobre ese commit, lo que hace es crear el fichero, ¿vale? Hace la opción contraria, ¿vale? Entonces, si yo la he cagado y quiero volver a hacer algo, lo contrario justamente, pues puedo hacer un revert de ese commit, ¿vale? Lo único que tenéis que tener presente es que el revert crea un commit más, ¿vale? Es decir, aquí lo veis. Cuando hago un reset, me estoy borrando el commit, ¿vale? Cuando hago un revert, yo le digo el commit sobre el que quiero aplicarlo, ¿vale? Y esto no es que se borre, eso lo tendría que cambiar porque no es que se borra, es que lo que había aquí, ¿vale? Se elimina, ¿vale? Bueno, realmente el commit sí, es cierto que se elimina del log, ¿vale? Pero lo que ya está pasando es que se crea un nuevo commit con la acción contraria, ¿vale? Entonces, en función de lo que queréis hacer, hay veces que es interesante hacer un git reset y hacer un git revert, ¿vale? Pensar que el git reset siempre me resetea desde el final para el principio, es decir, que el git reset solo es interesante cuando